Generalidades. Llamamos columnas, pilares o soportes, o sea, se llama de esa forma. Normalmente en nuestro medio llamamos columnas, pilares o soporte. Cualquiera de esos tres nombres indican que se refiere a una columna, que es un elemento normalmente vertical y que está solicitado a una normal de compresión predominante. Y así las columnas son elementos comprimidos. Las columnas pueden estar sometidas a compresión simple, compresión compuesta y muy rara vez a flexión compuesta. Son elementos que tienen una gran responsabilidad resistente, ya que por sus características de trabajo, al estar sometidas a compresión, se le asigna al hormigón la mayor parte de responsabilidad en tomar la compresión. Ya sabemos que el hormigón es un material frágil. Cuando falla no avisa. De que el elemento columna, cuando falla, es muy probable que tenga una rotura frágil, sin previo aviso. Las secciones de los soportes, es decir, de las columnas de hormigón armado, pueden adoptar formas diversas. Las más usuales son las de secciones rectangulares y cuadradas, siendo también usadas las de sección circular. Las armaduras de los soportes suelen estar constituidas por barras longitudinales y estribos. Las barras longitudinales constituyen la armadura principal y están encargadas de absorber bien compresión en colaboración con el hormigón, o sea, le ayuda al hormigón a absorber compresión, o bien tracciones en el caso de flexión compuesta, así como de colaborar con los estribos para evitar la rotura por deslizamiento del hormigón. Entonces, las armaduras de las columnas son barras longitudinales y estribos. Las barras longitudinales, en realidad, ambas barras son importantes, son principales en este caso. Tanto la barra longitudinal como la armadura transversal. Porque si yo colocara solo barras longitudinales en una columna, no funcionaría, ¿no? Yo, digo que mi columna si yo, intento construir una columna solo con armadura longitudinal, ¿qué podría ocurrir? Solo este fierro. Y el elemento está comprimiendo. Fundamentalmente está comprimiendo. Entonces esta barra no serviría de nada porque tiene una gran longitud de pandeo. Es como si yo quisiera resistir una barra de fierro que ustedes conocen y le aplico una carga acá, siendo esta, 4 metros, por decir algo. Entonces esto se va a pandear.
no tiene mayor rigidez para mantenerse. Pues de ahí viene la gran importancia de esta armadura transversal, que entre otras cosas, no solamente esto, evita el pandeo local de las barras longitudinales. O sea, estas armaduras, ambas son importantes, ambas son principales, no son secundarias ninguna de las dos. O sea, este estribo evita el pandeo local de las barras, sirve de montaje para las barras longitudinales y evita la falla por cizallamiento o deslizamiento del hormigón. Vamos a ver ahorita eso. Los estribos constituyen la armadura transversal. Y faltó poner, también son armadura principal, cuya misión, aparte de evitar el deslizamiento del hormigón, evita el pandeo de las barras longitudinales comprimidas y eventualmente absorben los esfuerzos cortantes si estuvieran. Normalmente los esfuerzos cortantes en las columnas de edificaciones corrientes son muy pequeños, ¿no? Bien, pues ¿cómo tenemos la columna? La armadura longitudinal, la armadura transversal, estribos, tendrían que ser estos, estribos cerrados, están amarrando a las armaduras longitudinales, que en este caso serían 6 barras, y estos estribos que están separados cada cierta distancia. Esta es una sección A de esta columna. ¿Cuál es la falla al deslizamiento o cizallamiento? Yo podría pensar, decir, si el hormigón trabaja muy bien a compresión, ¿por qué yo no hago una columna solo con hormigón? ¿Y qué pasa si yo hago una columna solo con hormigón? No falla por compresión, no falla por efectos de compresión. Falla por esta falla de deslizamiento o cizallamiento. Aquí hay una falla a 57 grados, si no me equivoco, que el hormigón se desplaza, se desliza. Falla. Ahí entra el fierro. Por más mínimo que sea el fierro, va a coser esta falla y esta columna armada con una armadura mínima va a resistir muchas más veces que una columna sin fierro. Entonces, repito, la falla de deslizamiento, cizallamiento, si ustedes se acuerdan del círculo de Moore, ustedes pueden buscar una sección, una inclinación donde se generan estas tensiones, pueden generar un efecto de tracción o de corte que falla. En este caso falla por corte, por cizallamiento. Y la armadura que hace, evitar esa falla. Ambas, entre la longitudinal y la transversal. Bien, clasificación de las columnas. Las columnas se clasifican en 2 categorías. 1, las columnas cortas o no esbeltas. Si una columna de hormigón armado falla a los esfuerzos iniciales de primer orden,
es una columna corta. La carga que puede soportar está regida por las dimensiones de la sección transversal y por la resistencia de los materiales que constituyen la columna, el hormigón y el acero. Podemos decir así que una columna es un elemento robusto, de poca flexibilidad, no pandea. Es una columna corta. Hay dos tipos de columnas. Una columna corta. Digamos, esto sería una columna corta. Voy a decirles ahora. Aquí está actuando la carga. Y esta columna corta no va a fallar por efectos de deformación, digamos, por esfuerzos que se generan por deformación de la estructura. Al ser corta, no hay efectos de segundo orden. Solo los efectos de primer orden son los que tendrían que manifestarse en este elemento. Es decir, va a resistir esta carga en base a su sección, y en base a la resistencia a los materiales, tanto el hormigón como el acero que tenga. Pero si yo a esta columna, con la misma sección, le doy una mayor longitud, la vuelvo esbelta, tiene la misma sección, esta sección es la misma que, sino que esta tiene una longitud corta y esta tiene una longitud larga. Este elemento, para esta misma esfuerzo comprimido, tiene un fenómeno que ustedes ya saben, han visto en resistencia. El fenómeno del pandeo. Esta pieza se puede pandear. Se puede volverse inestable por efectos de segundo orden ya. ¿Qué quiere decir? Que esta deformación, esta fuerza, al haber una deformación grande aquí, esta deformación con esta misma fuerza, esta fuerza P con esta deformación delta, va a hacer que se genere un nuevo momento flector, que ya no son de primer orden, del P por delta. Es decir, si yo tengo un pórtico, vamos a hacer un pórtico de judo. Un poco así, de esta forma. Yo tengo un pórtico. Y está cargado el pórtico. Este pórtico va a generar, si yo supongo que su deformación es muy pequeñita, que es lo que se supone en estructuras elásticas, va a generar esfuerzos de primer orden. ¿Qué son los esfuerzos de primer orden? Primeros que se generan asumiendo que la deformación de la estructura va a ser muy pequeñita. Que va a tener 3 esfuerzos en este caso, de un pórtico plano, debe tener 3 esfuerzos de primer orden. Flexión,
cortante, al tener esta variación del momento, se genera el esfuerzo cortante. Esto tiene segundo grado. La derivada del segundo grado me da una función de primer grado. Y la derivada de una función lineal me da una constante. Este es esfuerzo cortante, este es momento vector, y este es normal. Vamos a asumir que aquí la normal son fuertes en las columnas, se va a tomar las cargas, y va a aparecer una normal muy pequeña acá en la viguita. Lo mismo que el esfuerzo cortante es grande en la viga y es muy pequeño en la columna. Para cargas gravitacionales, estamos viendo. Entonces aquí tengo, estos son esfuerzos de primer orden. ¿Ya? Pero hay elementos, como ser las columnas, que el efecto de esta carga y de su capacidad de formación de la misma, de su geometría, hace que se genere, digamos, una deformación, ya estamos exagerando, una deformación con las cargas de primer orden, ya hay una deformación fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que este elemento, una vez deformado, va a generar otra acción, otro momento que viene a ser, esta es la columnita que estoy dando acá. Esta deformación, delta, con su normal, va a producir un momento adicional ya de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque está considerando su deformación que ocasionó la carga de primer orden. Y si esto no se equilibra, puede seguir pandeándose más, puede seguir, al pandearse más, al deformarse más, este delta crece y la normal con el delta aumenta al momento hasta que puede llegar al pandeo. O se estabiliza o se produce el desequilibrio, ¿no? Pues las columnas cortas son aquellas que no generan una gran deformación directamente. Al actuar la carga de primer orden, no genera más que compresión y su deformación se queda casi imperceptible. Pero si el elemento es esbelto, se deforma. Y al deformarse provoca este P delta. Un momento adicional que puede ser que lo resista o puede ser que no lo resista. Si no lo resiste, sobreviene el pandeo. Columnas largas o esbeltas. 2. A medida que las columnas se hacen más esbeltas, las deformaciones laterales por flexión aumentan, de tal manera que se generan momentos de segundo orden. Y estos momentos son de tal magnitud que reducen significativamente la capacidad de carga de las columnas. A estas se le denomina columnas largas o esbeltas. Se desarrolla el fenómeno del pandeo. Columnas cortas, no hay pandeo, no hay deformación. Columnas largas, se genera un esfuerzo, un momento de segundo orden, P delta. P por delta. En este caso, sí hay pandeo. Ese fenómeno que se genera solo en los elementos comprimidos del pandeo.
Un elemento traccionado no hay pandeo. En un elemento flexionado puede haber pandeo lateral, digamos, en las vigas T, por ejemplo. Puede estar comprimidas estas aletas. Se puede generar aquí un pandeo lateral, que se llama, ¿no? Se arruga, digamos. Estas aletas se arrugan por su efecto de compresión y de poca esbeltez, de poco espesor. Se llama pandeo lateral. Por otro lado, podemos indicar también que existen dos tipos de columnas desde el punto de vista de su capacidad resistente. Y estas son columnas con estribos, si se dispone como armadura transversal, estribos simples, aislados y cerrados, tal como mostramos en la figura. A la columna se la denomina con estribos. Estos estribos son muy efectivos para aumentar la resistencia de la columna, ya que, como hemos dicho, evitan el pandeo local de las barras longitudinales y se oponen a la falla por deslizamiento. Además, tienen la misión de impedir que las barras longitudinales se desplacen durante el hormigonado. O sea, sirven de montaje. Columnas con estribos son las columnas que vamos a estudiar nosotros. Las columnas hunchadas o espirales, estas columnas tienen como armado transversal la espiral continua helicoidal de diámetro grueso que se enrolla alrededor de las barras longitudinales, como se muestra en la figura. Los espirales, ¿dónde está la figura? Esta es una columna con estribos. Puede ser circular también con estribos, ¿no? Así la vamos a llamar, columnas con estribos. Quiere decir que los estribos están regularmente espaciados, no son de sección muy gruesa, podemos decir así. No tienen, la única misión que tienen es evitar el pandeo local, la falla por deslizamiento, y sirven de montaje además. Y si la columna se comportara sometida a flexión compuesta, que aparecerían esfuerzos cortantes fuertes, sirven también para tomar esfuerzo cortante. Cuando hablamos de columnas hunchadas, son columnas especiales, podríamos decir así, que están forradas de fierro. Este espaciamiento es muy pequeño. Aquí el espaciamiento es más o menos importante. Este espaciamiento es muy pequeño y se usa la hélice, digamos. Se va haciendo, el paso de hélice es muy pequeño y se va desarrollando con diámetros mínimos, 10 milímetros. Entonces es un fierro, podemos decir así, es un fierro que confina el hormigón, no lo deja deformarse. El módulo de Poisson acá al interior pasa a ser muy pequeño.
no hay deformación transversal del hormigón, porque hay una camisa, podríamos decir así, de fierro, que no lo deja deformarse. Y al no dejarlo deformarse, esa resistencia se eleva 3 o 4 veces más. Son las columnas hunchadas. Columnas hunchadas. Estas columnas tienen como armadura transversal una espiral continua helicoidal de diámetro grueso que se enrolla alrededor de las barras longitudinales, como muestra en la figura. Los espirales están vaciados estrechamente, están dispuestos, no vaciados. Los espirales están colocados estrechamente y cumplen la misión de confinar el hormigón interior, lo cual hace que aumente considerablemente su resistencia a la compresión axial. Las columnas hunchadas son normalmente de sección circular, pero pueden fabricarse con secciones rectangulares o de otras formas. La disposición de las barras para cualquier forma deberá mantenerse de sección circular. Estas armaduras son muy usadas en zonas sísmicas. Las columnas son muy usadas en zonas sísmicas, ya que los espirales aumentan muy eficientemente la ductilidad y la tenacidad de las columnas. Columnas compuestas también hay. Las columnas compuestas de hormigón armado son aquellas que están reforzadas con perfiles de acero al interior de las mismas, tal como mostramos en la siguiente figura. En lo que sigue de este curso vamos a estudiar las columnas con estribos, que son las que se usan en nuestro medio. Estas son las, además, si ustedes saben esto, ya columnas hunchadas es leer un poquito y no es más. Las columnas hunchadas, las columnas con estribos y las columnas compuestas. ¿Cuáles son las columnas compuestas? Cuando al interior colocamos un perfil. Muy feo el perfil que aquí pusieron. ¿Ya? Es decir, cuando el edificio tiene una carga muy fuerte, queremos proteger al fuego. Las columnas normalmente son de hormigón armado para protegerlas del fuego. ¿No? Entonces yo tengo aquí una columna, quiero hacerla media esbelta y con hormigón no puedo hacerla muy esbelta, digamos. Una sección más pequeña, para hacer así. Entonces colocamos un perfil, se coloca un perfil de acero comercial. En nuestro medio no hay, pero en otros países hay estos perfiles. ¿Ya? Entonces, o sea, se eleva fuertemente la resistencia de esta columna armado y el hormigón está protegiendo, además de trabajar la compresión, está protegiendo a las armaduras al efecto del juego. Las columnas hunchadas, como les decía, tienen fuertemente armadas transversalmente, con caras estas columnas, cañonetas de fierro, y pueden tener una sección cualquiera, pero normalmente, digamos, si tengo una sección cuadrada, pero la columna es hunchada, el huncho es redondo, circular.
1, y de la misma barra van haciendo. Como un resorte tiene, ¿no? Exactamente. Con diámetro muy fuerte, diámetro 12, 16, y este parchamiento puede ser 5 centímetros. Es muy pequeñito. Entonces, como una camisa de fierro que evita el desplazamiento transversal de la sección de hormigón sometida a compresión. Y eso hace que resista mucho más. Bien. Requisitos del código para columnas vaciadas en obra. Con el objeto de facilitar la colocación y compactación del hormigón, la menor dimensión de las columnas de sección rectangular debe ser de 20 centímetros. Y cuando la sección es circular, el diámetro mínimo deberá ser de 25 centímetros. Pues esto es por norma. Si yo no cumplo la norma, estoy como calculista, digamos, está bajo mi responsabilidad que no estoy cumpliendo la norma. Yo quiero usar una columna de 15 centímetros, por decir, 15 por 30, ya no estoy cumpliendo la norma. ¿Por qué la norma dice que debe ser 20? Porque ya han habido experiencia de muchos años, ¿no? Y se fundamenta sobre todo a que el hormigón se puede vaciar en estas dimensiones más o menos aceptablemente. Una dimensión menor ya no se puede. Disposiciones relativas a las armaduras. A. Armaduras longitudinales. El número mínimo de barras longitudinales en elementos comprimidos es de 4 barras, con estribos rectangulares, y de 6 barras para columnas de sección circular. Nota: en columnas cargadas excéntricamente y calculadas con ábacos de interacción, la norma recomienda usar 8 barras como mínimos si la sección es circular. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, digamos, una columna circular, está sometida a compresión, básicamente, digamos que yo puedo usar 6 fierros. Equidistante, ya saben, ¿no? Pero si una tiene que absorber un momento importante, aparte de una normal, ¿no? Normal y momento, ahí ya, como yo estoy admitiendo que alrededor de la columna hay una armadura continua, hacer los cálculos, así es supuesto. Entonces, el reglamento me pide que si hay un buen momento, para que pueda cumplirse esta hipótesis con la que he calculado, tengo que poner al menos 8 barras. Si quiero usar esos ábacos, que he supuesto su continuidad. Eso es lo que quiere decir esta notita. El diámetro mínimo de la armadura longitudinal es de 12 milímetros. La separación máxima de barras, de 2 barras, de la misma cara, no debe ser superior a 30 centímetros. La separación máxima no debe ser superior a 30 centímetros. De 2 barras de la misma cara, y no debe ser superior a 35 centímetros. Vamos a el diámetro mínimo 12 y la separación máxima 35 centímetros. Por otro lado, toda barra que dicte más de 15 centímetros de sus contiguas deben arriostrarse mediante ganchos
para evitar el pandeo de las mismas. Con el objeto de poder hormigonar correctamente, la separación mínima de dos barras de la misma cara debe ser igual o mayor a 4 centímetros o 1.5 veces el diámetro o 4/3 del tamaño máximo del área. Esta separación vendría a ser la separación mínima entre bordes de diámetro, ¿no? ¿Es cierto? Y así yo tengo aquí una columna lleninga de fierro, podríamos decir así, que puede ocurrir entre esta barra y esta barra. Esta es la separación mínima, no es entre eje y eje. Cuando hablo de separación mínima es entre bordes de barra. Cuando hablo de separación máxima es entre eje y eje. ¿Ya? Separación máxima. Separación mínima, la separación libre. 4 centímetros o unos 1.5 veces el diámetro o 4/3 del tamaño máximo del área. El más desfavorable es la separación mínima. No obstante, en las esquinas de los soportes, en la esquina de las columnas, se podrán colocar 2 o 3 barras adheridas entre sí, justapuestas, o sea, unidas, siempre que sean de adherencia mejorada. Los recubrimientos de las armaduras principales deben estar comprendidos como mínimo 2 centímetros. Recubrimiento libre en las columnas, 2 centímetros. Y las cuantías mínimas y máximas se indican en las siguientes relaciones. La armadura mínima es el 6 por 1000 del área geométrica. El área geométrica, como se fijan aquí ustedes, es toda el área neta, sin disminuir nada. El 6 por 1000. En muchos el reglamento, el código ACI aconseja el 1%. ¿Ya? Sin embargo, como le decía yo, el código da algunos lineamientos generales y nosotros podemos acogernos como lineamiento al código ACI y algunas cosas volverlas, digamos, de acuerdo a nuestra experiencia que ya tenemos. La norma anterior, que era en base a los aerocódigos, en base a la norma española, la armadura mínima por columna era el 5 por 1000. ¿No? Mientras que el código ACI, que es de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, el 1% es de la armadura mínima en columna. En Argentina también creo que es el 1%. En varios países, en Chile. Aquí se ha adoptado este 6% por esa recomendación, por esa, podemos decir, experiencia que ya tenemos de muchos años, que funcionó bien el 5 por 1000. Entonces, esta es nuestra norma y hay que hacerla cumplir. Como mínimo el 6 por 1000. Como máximo el 8%. El máximo no tanto, pues está limitado. El mínimo sí o sí hay que cumplirlo.
A continuación se muestra el detalle de las armaduras longitudinales. Fíjense, si yo tengo una columna cuadrada, la separación máxima entre columnas es 35 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una columna de 60 por 60, por decirles algo, quiero poner solo 4 fierros, no puedo hacerlo porque no estoy cumpliendo. Esto tiene más de 35. ¿No? ¿Qué hago entonces en este caso? Coloco nomás 8 barras. Disminuyo el diámetro y coloco 8 barras. ¿No? Entonces, este es lo mínimo que yo puedo. 35 menor o igual a 35 centímetros. Ahora, si entre esta barra y esta barra yo tengo 15 centímetros, tengo que colocar estribo. Tengo que colocar si esto es menor o igual, aquí está mal, ¿no? Aquí está mal. Este estoy de acuerdo, menor a 35, y este tendría que estar menor a 15 centímetros. Si esto es menor a 15, menor igual, no necesita gancho. ¿Ya? Esto hay que borrar y poner menor igual. No necesita gancho. Y acá ya sabemos que está limitado a 35 como mínimo. Separación entre columnas. ¿Ya? Aquí está bien, fíjense. Si esta es menor a 15, no necesita gancho. No necesita riostramiento. Este fierro que no está riostrado, quiere decir eso. ¿Ya? Ahora, si yo tengo 6 barras y esta barra este espaciamiento es mayor a 15, tengo que poner el gancho del gancho. Si tengo 8 barras, 3 por cada lado, digamos, 4 en las esquinas y 4 al medio, y son las separaciones mayores a 15 centímetros, tengo que poner gancho de esta forma, o puedo hacer también esta forma de armado que equivale a poner estos ganchos. ¿Ya? Este hemos hecho un ejemplo. Si yo tengo una columna acá de 30 por lo que sea acá, no me interesa, 4 por 5, 12 por 5, 60, digamos que sea de 70 esta columna, por 30, y yo coloco estos fierros. Y estos fierros tengan 12 centímetros. Entonces tengo que hacer cumplir esto que me ha dicho acá, que me han dicho acá. Si entre dos barras es menor a 15, no necesita gancho. Aquí tengo 12 y 12. ¿Ya? Entre 2 barras. Ahora, si yo, una vez que ya una sola, entre un espacio libre puedo dejar, y al otro ya tengo que ponerle sí o sí gancho. Y aquí hago lo mismo, sí o sí gancho. Como estos 30 centímetros, este puede ser sin nada de armadura acá en medio, porque es menor que 35.
Esta sería la disposición mínima de este ejemplo. Yo no puedo dejar a la columna así, digamos. Tengo que cumplir el reglamento. No puedo dejar así la columna. En la armadura transversal. Que me piden estos fierros. Entonces aquí podría hacer yo o gancho o hacer un solo estribo aquí al medio. También me podría servir. Y hacer dos ganchos. La columna ya es segura, está cumpliendo. Lo mismo acá. Yo tengo 14, 14. 14 por 4. ¿Cuánto es 14 por 4? ¿Por qué no puedo dejar estas barras sin estribo aquí al medio, sin gancho? No puedo dejar esta por lo siguiente. Porque 3 por 4, 14 por 3, viene a ser 42, ingeniero. 42 centímetros que ya se van de esto, ¿no? De los 35. Es decir, 14, 14 yo puedo, uno con gancho y otro sin gancho. Y si quiero, esto por ejemplo es bien difícil, marcar que se haga en obra, ¿no? Una vez sí, y después lo voy desplazando este gancho. En este caso van a tener nomás que ponerle los dos ganchos para que no haya equivocaciones y malas interpretaciones en obra. ¿De cuánto diámetro sería ese gancho, ingeniero? Los diámetros vamos a ver ahorita, cuando veamos armaduras transversales. Armaduras transversales. Las armaduras transversales en vigas con estribos, reglamentariamente deben cumplir los siguientes aspectos. En columna, aquí hay que borrar esto, poner columna. Las armaduras transversales, estamos viendo columnas. Aquí está lo que el compañero quería saber. Separación de los estribos. La separación de los estribos en columnas con estribos normales, que es lo que estamos viendo, son el más grande de estos tres, menor o igual a 12 veces el diámetro longitudinal más robusto. No. Menor o igual a 12 veces el diámetro del estribo de la barra longitudinal menos robusta, la que es más chica. Digamos, yo tuviera aquí barras longitudinales 12, 16, 20, por decirles algo. Voy a elegir la más chiquita, 12, para colocar 12 por 1,20. Esa es la separación que me exige la barra por pandeo local. Menor o igual a 36 veces el diámetro del estribo y menor o igual a la menor dimensión de la sección. Si yo tengo una sección rectangular, esta es la menor dimensión. ¿Y cuál es el diámetro de los estribos? El diámetro de los estribos es el diámetro más robusto dividido entre 4, aquí ya es el más robusto, aquí es el menos robusto y aquí es el más robusto. Dividido entre 4 o mayor o igual que 6 milímetros. El mínimo diámetro de un estribo es 6 milímetros. El mayor de estos dos vendría a ser el estribo, el diámetro del estribo. Donde phi es el diámetro de la armadura longitudinal más robusta. Aquí nos faltó poner donde este phi es el diámetro de la armadura longitudinal menos robusta.
Digamos, vamos a hacer un detalle. Digamos acá, que yo tenga esta barra, yo tenga aquí 4 phi de 20, 4 phi de 25 en cada esquina. No, 4 phi de 20. 4 phi de 20 y 4 phi de 16. Y me piden haga el detalle de las armaduras transversales. De los estribos. En primer lugar, ¿será que tiene la armadura mínima esta columna? Eso habría que fijarse. Entonces, ¿cuánto es la armadura mínima? El 6 por 1000. ¿Cuánto es el 6 por 1000? La armadura mínima, 6 por 1000 de 60 por 60, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 21,6. 21.6 centímetros cuadrados. ¿Qué hemos hecho? Hemos multiplicado 4 por 3, 14, más 4 por 2, 201, ¿no? ¿Eso ha hecho? Ya, entonces está la armadura mínima, donde no está bien. ¿Y cuánto tenemos de fierro? Esto multiplicado 0,06 más 60 por 60, disculpa. Entonces este 25 está perfecto. Ahora tenemos que averiguar si 4 por 3, 14, que tiene 4, el phi de 20, tiene una sección de 3, 14, más 4 de 0,1, ¿cuánto da? Más 4 por 2, 0,1. ¿Llega a cumplir la armadura mínima? Nada. 20,6, sí, llega a cumplir. 20. 20,6, ingeniero. Ya estamos en el límite, ¿no? Podemos aceptar, digamos, muy poquita lo que nos falta para llegar a la armadura mínima. Bien, entonces los estribos. Colocamos los estribos. Bien, estribo, sí o sí tiene que haber un estribo que dé la vuelta a todas. Si esto es 60, va a ser mayor que 15. Exactamente, podemos sacarlo, pero va a ser así a ojo rápido. Va a ser mayor que 15, ¿no? Digamos que sea 50, 50 y 22 son 25, mayor que 15. ¿Qué significa entonces? Que voy a necesitar, además, colocar estos ganchos o hacer un solo estribo, así que también es válido. Ahora, ¿cuánto es el diámetro de esos estribos? La pregunta. Primero la separación. La separación máxima de estos estribos es 12 veces el diámetro de la barra menos robusta. ¿Cuánto es la barra menos robusta? 1.6. Por otro lado, $36 veces el diámetro del estribo. 36 veces el phi de los estribos. O el diámetro menor, de la dimensión menor de la columna, que en este caso es 60 centímetros. ¿Cuánto sería el diámetro de los estribos para dar respuesta acá? El phi de los estribos es mínimo
phi de 6. O el diámetro más robusto dividido entre 4. El diámetro más robusto en este caso vendría a ser 20. 20 dividido entre 4. Y aquí fíjense que el diámetro menos robusto, por eso lo hemos hecho así. 12 por 1.6, ¿cuánto da? 19,2. 19.2. Y 20 dividido entre 4, 5, ¿no? Va. 5. Entonces, ¿cuál es el diámetro en este caso? 6. 36 por 0,6. Y me queda adoptar phi 6. ¿36 por 0,6? $21,6. 36 por 0,6, ¿no, ingeniero? ¿Sí? $21,6. Entonces estos estribos van a ser estribo y 6 cada el más chico este 19. Tenemos un número redondo. Este viene a ser este. Este viene a ser este y este igual. Lo mismo. Estribo phi 6 cada 19. Ese sería el detalle de esa columna. Con los estribos, su diámetro e inclusive su separación, ¿no? Fíjense que el único diámetro que me pide phi de 8 es el 25. 25 dividido entre 4. Entre 4, ¿cuánto da? 6 por 4, 24. Un poquito más de 6, ¿ves? Este es 6,25. el único diámetro que me pide phi de 8. Si yo aquí hubiera sido, por decirle, 4 phi de 25, aquí tendría que haber sido 25 dividido entre 4, que me da 6 y un poquito, no me acuerdo cuánto. Que se pasa al 6, por tanto sería 8 y el estribo. ¿Ya? Entonces de esa manera es que se determina y se dispone la disposición de las columnas. Hay que mantener estos requerimientos y también la separación de los estribos y el diámetro de los estribos. Precauciones de seguridad para las columnas. Nosotros sabemos que los valores de phi, no me refiero al diámetro de los fierros, sino al phi, que es el coeficiente de resistencia que se considera, hemos dicho nosotros, que phi veces el esfuerzo nominal, que puede ser una normal, puede ser un momento, un esfuerzo cortante, siempre tiene que ser mayor o igual al esfuerzo último, ¿no? A este phi me estoy refiriendo, no a este phi de las barras. Los valores de phi especificados en el código para usarse en columnas son bastante menores que los estipulados para flexión y esfuerzo cortante. En flexión el phi era 0,9
y en esfuerzo cortante es 0,75 y en elemento comprimido es 0,65. Se especifica un valor de phi igual 0,65 para columnas con estribos, son las columnas que estamos usando, y phi igual 0,75 para columnas hunchadas. Estos valores menores se deben a la falla de una columna, que la falla de una columna es un asunto más delicado que la falla de una viga. Una columna soporta cargas de compresión, por lo cual se le asigna al hormigón mayor responsabilidad para tomar estas solicitaciones. Si una columna falla, una mayor parte del edificio se derrumba, en comparación que si fallara una viga. Una viga está soportando la carga de un piso, ¿no? Pero una columna, digamos, de planta baja, está soportando la suma de los aportes de cada una de las plantas de esa columna. Entonces, si se falla, si se rompe la columna, que es posible que se lo haga sin previo aviso acá, porque le estamos dando una gran responsabilidad al hormigón, se nos viene abajo parte del edificio o todo, y la columna es bien importante. O sea, ustedes han visto demoler los edificios, eligen 2 o 3 columnas claves, se viene abajo todo el edificio y queda amontonadito como si hubieran vaciado una camionada, una volquetada de arena, ¿no? Esto es particularmente verdadero para una columna de piso inferior de un edificio de varios pisos. Como consecuencia, son convenientes menores los valores de phi para las columnas. Hay otras razones para usar menores los valores de phi en columnas. Por ejemplo, es más fácil colocar el hormigón fresco en las columnas que en las vigas. Es más difícil colocar el hormigón fresco en las columnas que en las vigas. Hay menos abertura, o sea, las vigas tenemos todo el espacio de arriba abierto, ¿no? Y es longitudinal, digamos. En este caso hay que meter en vertical. Yo tengo una columna muy alta, digamos de 5 metros, no puedo largar el hormigón desde arriba, porque abajo ya caería solamente las piedras. Se disgregaría el hormigón. Nosotros sabemos que la columna máximo cada 2,5 metros hay que colocar, entonces hay que hacer hueco. Eso seguramente lo han visto en tecnología del hormigón, ¿no? Recordando que es fácilmente imaginable la dificultad de hacer pasar el hormigón entre las estrechas paredes del encofrado a lo largo de las armaduras transversales de una columna. Como consecuencia, es probable que la calidad resultante del hormigón en las columnas no sea tan bueno como el hormigón en las vigas y en las losas. Está justificado. ¿Por qué se usa el phi igual a 0,65? ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un hormigón de 200 kilopon por centímetro cuadrado, un FC', que tiene un nivel de confianza del 95% de una probeta que está bien hechita, bien compactada, bien curada. En la práctica, este valor, ya cuando lo llevo a la columna, lo voy a hacer trabajar con un valor de 0,65 veces los 200 por 200. Es casi como dividir entre 1,5 el valor.
¿Cuánto sería, a ver, con la columna 2 de 200? 200 dividido 200 por 0,65. Estaríamos trabajando con una columna que el hormigón lo estamos haciendo trabajar a 130. Estamos reduciendo a 130. Es fuerte, digamos, la reducción, cosa que en viga es 0,90 por 200. La viga, el hormigón de la viga está trabajando a 180. Y en columna, 130. Es el factor, el efecto de phi, que toma en cuenta todas esas situaciones que acabamos de ver. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Estamos quedando en Precauciones. carga axial y flexión en columnas. Bien. Vamos a tomar. Buenos días, ingeniero. Disculpe que lo interrumpa. Diga. Una consulta, ingeniero. Cuando en el práctico en el inciso C, tenemos una sección que tiene armadura traccionada y armadura comprimida. Ya. ¿No? Mi duda es la siguiente: ¿cómo puedo sacar el recubrimiento mecánico de la armadura que está comprimida, de la parte que está comprimida del fierro? Porque en el práctico no nos dio un valor. Ahorita. Es el recubrimiento libre. Podemos tomar un valor aproximado que va a ser igual al recubrimiento libre. Aquí está la armadura traccionada, aquí abajo. De aquí arriba está la armadura comprimida. Si la armadura comprimida tiene una sola, este es el valor del recubrimiento geométrico, ¿no? Entonces una viga tiene un estribo además. Este es el recubrimiento libre, que puede ser como mínimo 2 centímetros o 2,5, ustedes ya definen eso. Puede ser 2 centímetros, más el estribo que yo asumo que sea, por decirle, phi de 8, 0,80. ¿Ya? Que sería este estribo. Más la mitad de este fierro. Asumiendo que ese fierro fuera de 2 phi de 20, la mitad es 1 centímetro. Entonces, más o menos el recubrimiento puede estar entre 3,5 más 0,8, 430 centímetros podría ser esto. Ustedes pueden tomar un recubrimiento geométrico de 430 centímetros. Ingeniero, una preguntita más antes que se vaya. Diga. En el práctico 3, en el inciso B, si no me equivoco, de la primera pregunta, hay como una sección que es en C, pero está invertida, creo. No sé si me llega a entender. Está del otro lado, disculpe. Está así como echada. Ahí. No. ¿Sí? Un giro de 90 grados hacia la derecha. Las bases están en el plano horizontal, ingeniero.
A ver, en base a una sección rectangular, ya. Abajo, ¿cómo es? Otro rectángulo acá. Arriba, en la parte de arriba. Arriba. Sí, ahí. Hay otra. Como una M, pero sin lo del medio. Sí, ingeniero, es como una M más o menos. Así. ¿Eso? Más o menos así, ingeniero, solamente que la base mayor está en la parte de arriba y las bases menores están en el plano horizontal. Pero esta sería una sección mucho más alargada, sí. Como un pórtico. Esa, ingeniero. Sí, así es. Ya, Sí. ¿qué piden acá? Es que yo estaba suponiendo de unir esas dos secciones que están así como apoyos, ¿no? Y formar como una viga T. No sé si es válido. Validísimo. Así más o menos. Esto es lo mismo que esto, sumando esto acá, suman acá, y estos espacios, la mitad viene aquí y la mitad viene acá. Es exactamente lo mismo. O sea, lo que va a comprimir acá, fíjense, y es que el eje neutro baja abajo, es lo mismo, y esto aquí estamos sumando, aquí está la mitad y aquí está la otra mitad. Y de este está acá. O sea, es válido transformarlo en una viga T. Correcto. ¿Tu duda? Ya. Sí, esa era una simple duda, ingeniero. Bueno. Una consulta más, ingeniero. En el caso que yo le mostré, que le pregunté, ¿no? Hace ratito, el recubrimiento geométrico, ¿qué pasaría si yo tengo una hilera más de fierro de tracción? ¿Desde dónde tomaría mi recubrimiento geométrico? Del centro de gravedad de las armaduras. Este es el recubrimiento geométrico. Entonces, si yo tengo dos camadas ya, no es lo mismo que una camada. Del centro de gravedad de la armadura sería en forma exacta, ¿no? Y entonces ya tendría que yo considerar aquí, por ejemplo, si yo sé que entre esta barra y esta barra como mínimo hay 2,5 centímetros, si yo ya tengo dos camadas, voy a tener que estar pensando en que este diámetro es el más grande, sería 2,5 recubrimientos libres, por decir algo, o 2, depende de ustedes si quieren usar 2 o 2,5 recubrimientos libres, más el estribo, 0,8, más el diámetro completo de este. Si hay dos camadas, voy a tener que poner el fierro más grueso, 2,5. Más la mitad de este espaciamiento que me exige, que es 2,5. ¿Ese valor del espaciamiento es el valor mínimo, ingeniero, o es el valor máximo? ¿O hasta qué valor se puede tomar? ¿Cuál? El espaciamiento entre barra y barra. Este es el valor mínimo. Ya. Gracias. Es 25, una pulgada, o el diámetro más robusto, o 3/4 partes, 4/3 el diámetro del árido. ¿Qué decir? ¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, ingeniero. Y en la segunda camada,
de fierro, si no me equivoco, la separación mínima creo que son de 6 centímetros, si no me equivoco. Sí, en la segunda camada yo no puedo hacer esto, digamos, de poner la misma camada de fierro, la misma cantidad de fierro. Eso va a ayudar a que entre la aguja del vibrador, ¿no? Ya que, si no me equivoco, el diámetro de la aguja del vibrador creo que son 2 pulgadas. Exacto. Digamos, yo tengo esta cantidad de fierro, no puedo hacer esto. Porque no puedo colocar lo mínimo. Porque si no entraría el hormigón, entonces tengo que necesariamente dejar aberturas mayores. Porque el hormigón entre y rodee todo y sea el hormigón todo rodeado, ¿no? De manera eficiente, de manera correcta. ¿Alguna otra pregunta? O sea, los recubrimientos geométricos no es que van a ser exactamente que vamos a sacar el centro de gravedad, pero por lo menos tienen que estar, uno tiene que verificar, digamos. Si yo, por ejemplo, calculo en primera opción un recubrimiento, suponiendo una camada acá, y ya hago los cálculos y me da 2 camadas, tengo que volver a hacer un cálculo ya con otro recubrimiento, con otra altura útil, una altura útil menor. ¿Está entendido? Si yo inicialmente adopto una altura útil con una sola camada, y cuando ya calculo todo me da 2 camadas de fierro, ¿qué hago? Tengo que recalcular de nuevo porque la altura útil inicial es mucho más grande que la real. Tengo que tomar la altura. Pero si yo calculo con una camada y me da una camada, ahí lo dejo. Está perfecto. ¿Está entendido, no? Sí, en este caso, ingeniero, teníamos que hacer por esa fórmula, ¿no? En las áreas de la sección y los puntos de la ubicación de los fierros para hallar el centro de gravedad. Claro, eso se hace con esta fórmula, ¿no? Que han visto si ya quieren hacer exacto, digamos. La armadura total por la altura de recubrimiento libre, que sería este sería este, es igual al área 1 por su altura, por su centro, su centro de gravedad del área 1 más el área 2 a la sumatoria de las áreas, ¿no? Más la 3, más la 4. Esto han visto en isostática. O sea, se basan, ponen como referencia este punto y calculan este centro de gravedad. Asumen que la sección total está aquí concentrada, que vendría a ser el área total, por esta distancia que es el recubrimiento geométrico. Va a ser igual al área de este fierro, o sea, hay 4 fierros que tienen el mismo área, 4 fierros por esta distancia, más 3 fierros por esta distancia. Y eso sacan y aquí ya van a obtener cuánto es, a qué altura está el centro de gravedad de esta, en este caso 7 barras. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no necesitamos llegar a ese extremo de exactitud. No necesitamos llegar a ese extremo de exactitud. Ingeniero, ¿será que puede volver a repetir lo anterior que dijo? Cuando calculamos, ¿no ve? Y nos da para una camada más de fierro, tenemos que reducir la altura útil, ¿no? Claro, si yo, digamos, agarro, no soy adivino, tengo un momento, tengo una sección, ¿no? Tengo un momento fuerte, por decirles algo, 60 toneladas metros. Y yo hago el cálculo, yo ya veo aquí que más o menos necesitar 2 camadas mínimas, digamos, porque tengo experiencia, supongamos. Pero que yo no tenga ninguna experiencia, agarro y calculo como si yo voy a suponer aquí una sola camada. Entonces, este recubrimiento
este 70, ¿no? O 60, digamos, que sea. Yo lo pongo el mínimo, que es más o menos el mínimo está alrededor de esto. ¿Cuánto habían sacado? 4,35, digamos, que puedo poner aquí. Voy a asumir 5 centímetros, 55. Y mi altura útil va a ser de 55. Y hago todos los cálculos. Y al final, cuando ya quiero hacer el detalle, me fijo que aquí hay mucho fierro, digamos, voy a necesitar otra camada más. Entonces yo he hecho como si fuera una sola camada. ¿Qué quiere decir? Que mi altura útil va a estar un poquito más chica, la real, la exacta. Entonces aquí tengo que corregir. Si he supuesto que esto es 5, ¿no? Aquí tendría que corregir la mitad del diámetro que falta, más la mitad del espaciamiento, que es 2,5. 2,5 sería, tendría que corregir más o menos, tendría que irme a 7,5. Y con esta altura, ya esta altura no va a ser. ¿Cuánto va a ser la altura entonces útil? Altura útil. Ya la nueva va a ser 60 menos 7,5, 52,5. Con ese 52,5 me da inclusive una armadura más grandecita que la que había calculado con 55. ¿Por qué? Porque la altura útil es menor. Ahí corrijo. Pero, digamos, si yo agarro y calculo y veo que este me da 56, por decir este, y yo he calculado con 55, lo dejo ahí nomás. Pues, ¿no? Tampoco voy a estar haciendo tanto cambio por un poquito. Al final me va a dar casi el mismo fierro. O sea, usando el sentido común, usando lo que no se vende, la practicidad. ¿Por qué estamos estudiando ingeniería? Porque se supone que tenemos eso. El sentido común, la agilidad mental. Vamos a usar cosas que sean posibles, racionales y demás. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Entonces, el viernes yo les voy a avisar si va a haber clase o no. Voy a mandar un mensajito. ¿Ya? Si es que no hubiera... Ok, ingeniero. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. ¿Quién ya hizo el práctico? Estamos en la misma, compañero. ¿Qué estoy haciendo?